Y el video de hoy se llama Pandemia versus pandemia. Hoy decidimos viajar un poco al pasado para poder entender nuestro contexto actual. Sobrecargados de información, el coronavirus nos sigue a todas partes. Noticieros, periódicos, revistas, stickers y hasta filtros de Instagram nos tienen alerta constantemente. El mundo está paralizado. ¿Pero es la primera vez que pasa esto? ¿O es la primera vez que tenemos tanto acceso a la información? La pronunciación correcta no es coronavirus. Es coronavirus. No es la primera pandemia que nos ataca como sociedad. Recordemos, por ejemplo, la gripe española que ocurrió entre 1918 y 1919, una de las pandemias más grandes del mundo que mató entre casi 50 y 100 millones de personas y dejó infectados más de 500 millones de personas. Esta gripe se da por primera vez en campamentos militares europeos durante la Primera Guerra Mundial. El continente se encontraba en un conflicto bélico que reunía a las principales potencias del mundo. Los soldados pasaban horas tirados en la tierra, con frío, con hambre también, con falta de comida y también con plagas como ratas o piojos. Todo esto, más los distintos movimientos que iban haciendo los soldados, provocó la propagación de toda la enfermedad. La gripe se dio en 3 olas principales, donde la segunda y la tercera fueron las más graves. Si bien pareciera que entre la gripe española y el coronavirus nos enfrentábamos a enemigos distintos, en realidad los enemigos eran muy parecidos. Obviamente distintas enfermedades, pero iban por el mismo camino. Uno de los datos que tenemos que tener en cuenta era que en ese momento, en 1918, no se sabía lo que era una vacuna, lo que era un virus, lo que era un antibiótico. No había ningún tipo de conocimiento, sino hasta 1933, que definieron a la gripe española como tipo A H1N1. Una de las comparaciones que existen entre el coronavirus y la gripe española era que en ese momento quienes se veían más afectados era el grupo de jóvenes entre 20 y 40 años, por lo que la expectativa de vida se redujo a 39 años. Sin embargo, en la actualidad, quienes se ven más afectados no son tanto los niños ni los jóvenes, sino la gente adulta. La falta de recursos fue otra de las grandes diferencias con la actualidad entre la gripe española y el coronavirus. En los hospitales, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo no existían respiradores y tampoco se entendía la importancia del aislamiento social. Sin embargo, algunas medidas que hasta el día de hoy se utilizan como estas medidas no farmacéuticas, como el lavado de manos o la utilización de tapabocas, significaron muchísimo para la disminución de esta pandemia. Y como último tema vamos a ver la economía, tanto en 1918 como en la actualidad. Las principales similitudes son la caída de la producción, el cierre del transporte, la caída de mercados en general y también el aumento de desempleos. El de la gripe española, el desempleo fue fatal. ¿Pero por qué? Porque el 87% de la población activa, es decir, que podía trabajar en su momento, eran los jóvenes, los mismos que se veían afectados por la gripe. Como para concluir, vemos que si bien hubo un avance en cuanto a la ciencia desde el pasado hasta la actualidad, en la política no ocurrió igual y en la actualidad lo vemos con las decisiones tomadas. Otro de los errores entre la actualidad y el pasado fue avisar de manera tardía la pandemia. Eso ocurrió que día a día veamos las cifras de muertes aumentar. También hace la diferencia un sistema sanitario débil a uno fuerte. Y por último, no queremos dejar de nombrar esta idea de una falsa dicotomía. O preferimos ir por la economía, levantar los mercados, pero con la posibilidad de que haya un rebrote y que mate a más cantidad de personas, o apoyamos la idea de que nos quedemos en casa, de que la economía no funcione, pero después vamos a ver muertes por hambruna. Lo que hay que entender que en realidad no es una decisión entre una u otra, sino que hay que generar un equilibrio. Esa es la única manera que nos va a salvar.